Sean todos bienvenidos. Me da gusto poderles ver nuevamente. Me da mucho gusto poder estar hoy con todos ustedes y poder compartir la bendita palabra de Dios. Siéntanse todos bienvenidos. Quiero comentarles que el día de hoy yo pensaba, según yo, continuar avanzando en esta larga serie de los 7 Yo Soy de Jesús, en donde hemos venido exaltando la persona de Jesús con el propósito de que nos enamoremos de Él cada vez más y más, podamos confiar en Él cada vez más y rendirnos a Él cada vez más y más. Y según yo decía, bueno, el próximo domingo predicamos acerca del último Yo Soy, que es el Yo Soy, la resurrección y la vida. Pero bueno, la verdad es que yo oro al Señor que sea Él quien ponga la palabra para mí primeramente y para ustedes también, porque el Señor no me bendice a mí primeramente, no los va a bendecir a ustedes. Además, yo oro a Dios ser el primer bendecido con esta palabra para poder así bendecirles a ustedes, o ser el canal de bendición o el instrumento que Dios use. Y el Señor me decía, no vas a avanzar, los vas a aterrizar. Yo decía, ¿cómo los voy a aterrizar, Señor? Me decía, bueno, tú les dijiste que el fruto que yo espero de todo cristiano que está unido a mí es que vivan esa vida cristiana. Y vivir la vida cristiana no es más que reflejar a Cristo, ¿verdad?, en nuestras vidas, reflejar su carácter. Entonces me decía, ahora lo que vas a hacer es, les vas a explicar cómo en la vida diaria, en el quehacer diario, ellos van a dar ese fruto. Ellos van a dar ese fruto que yo demando de todos ellos. Y bueno, la verdad es que Él es el Señor. Él es el Señor y Él dio la palabra, gracias a Él, y honra y gloria sean dadas a Él. Y en nuestra enseñanza anterior finalizamos diciendo que la novena condición indispensable para permanecer en Él, ¿cuál era? Dar fruto. De hecho, leíamos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 2, donde el Señor mismo expresa a sus discípulos la noche antes de ser entregado: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y Él está usando una metáfora donde compara a sus discípulos como una rama, un sarmiento, un pámpano que está unido a Él. En otras palabras, todo discípulo que está unido a mí y no da fruto va a ser quitado. Por eso es que es una condición necesaria para permanecer en Cristo, el dar fruto, pero también a su vez es una condición necesaria para dar fruto el permanecer en Cristo y el que la vida de Cristo fluya a través de la persona. Decíamos que por el hecho de que el Señor mencionase la palabra fruto 6 veces en esos primeros 8 versículos del capítulo 15 del Evangelio de Juan, desde el verso 1 hasta el verso 8, eso nos indica a nosotros la importancia que para Él tenía y sigue teniendo que todos sus discípulos den fruto. Y no solo den fruto, luego dice mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Amén. O recordemos que estas palabras que el Señor Jesús pronunció en esa noche fueron dirigidas a cristianos verdaderos, a sus discípulos que ya estaban unidos a Él, y la vida del Señor Jesús estaba fluyendo a través de ellos. Por lo tanto, estos discípulos a quienes el Señor se dirige, y también todos los discípulos a quienes el Señor, ¿verdad?, se dirige a través de la historia de la iglesia desde ese momento hasta que Cristo venga, tenemos la responsabilidad, la responsabilidad de dar fruto, pero también no tenemos excusa para no darlo. No tenemos excusa para no darlo si estamos unidos a Él, si permanecemos unidos a Él. Y bueno, ¿cuál es ese fruto que el Señor Jesús espera de todos sus discípulos? Decíamos que alguien había respondido esta pregunta al escribir: en una vid buscamos uvas. Del mismo modo, en un creyente buscamos frutos de cristianismo, es decir, un carácter cristiano, un estilo de vida y un testimonio cristiano. ¿Y qué es eso de un carácter cristiano? ¿Qué es eso de un estilo de vida y un testimonio cristiano? Primeramente, es una vida transformada.
Es una vida transformada por Dios, que manifiesta actitudes y acciones completamente diferentes a las anteriores, completamente nuevas. Es una forma de vida que se caracteriza, óigase bien, porque ella refleja no solo la manera de pensar de Cristo, sino también la obediencia a la palabra de Dios, como el Señor Jesús lo hizo como verdadero hombre. Pero también es la vida de Cristo y el carácter de Cristo reflejados en la vida y el carácter de toda persona que ha nacido de nuevo. Lo repito, es la vida de Cristo y es el carácter de Cristo reflejados en la vida y el carácter de toda persona que ha nacido de nuevo. ¿Por qué razón digo esto? Porque muchas personas dicen ser sus discípulos simplemente porque repitieron una oración de aceptar a Cristo y luego empiezan a hacer una serie de obras considerando que estas obras son un fruto para Dios, como el orar, como el leer la Biblia, como el servir, como el hacer misericordia, etcétera. Y ciertamente, como vamos a ver, estos son parte del fruto que Dios espera de nosotros para reflejar el carácter de Cristo, porque el Señor Jesús hizo todo esto. El Señor Jesús oró, el Señor Jesús leía su Biblia, el Señor Jesús hacía misericordia, el Señor Jesús predicaba, servía, etcétera. Pero el problema es pensar que podemos ser cristianos sin convertirnos a Dios solamente por repetir una oración y estar, óigase bien, y estar dando estos frutos sin realmente reflejar la vida de Cristo y el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es un serio problema. Porque si no estamos reflejando la vida de Cristo y el carácter de Cristo, todo lo que hagamos, Dios lo ve como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras, Dios las ve como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque si no reflejamos la vida de Cristo, si no reflejamos el carácter de Cristo, eso quiere decir que Cristo no mora en nosotros. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice Dios en su palabra a través del apóstol Juan? No es de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y si no es de Cristo, ¿de quién es? Pues es del diablo. Punto. No es cristiano, no es convertido. Así de sencillo. Así de radical, dirán ustedes, sí. Pero es que no hay grises, óigase bien. Es el alma de la persona la que está en juego. Es el alma eterna de cada uno de ustedes la que está aquí en juego. No es la construcción de una casa, no es la construcción de una mesa, no es la reparación de un vehículo que puede ser mal reparado tristemente y fallar a los 5 días. Es el alma eterna de ustedes. Y es por eso que ni el Señor ni su servidor quiere que las personas se engañen pensando que porque ya hicieron una oración y están haciendo una serie de obras sin reflejar la vida de Cristo ni el carácter de Cristo, porque no tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos, son cristianos, lo cual es falso, completamente falso. Ahora bien, habiendo aclarado esto, ¿cómo reflejamos la vida y el carácter del Señor Jesús en nuestra vida diaria? ¿Cómo hacerlo? Es fácil. En primer lugar, a través de frutos dignos de arrepentimiento. En primer lugar, a través de dar frutos dignos de arrepentimiento. Para los que les gusta anotar, en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, verso 8, Juan, conocido como el Bautista, exhortaba a los fariseos y saduceos que llegaban para ser bautizados por él, diciéndoles: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por eso en primer lugar colocamos el dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, quizás tú digas, pero si ya me arrepentí de todos mis pecados y le pedí perdón a Dios, ¿cómo es eso de hacer frutos dignos de arrepentimiento? O, como también podría decirse, ¿cómo es eso de continuar haciendo frutos dignos de arrepentimiento en tu vida? Óigase bien, continuar haciendo
frutos dignos de arrepentimiento en su vida. Bueno, para ello veamos primero qué es arrepentimiento. El arrepentimiento viene de una palabra que está en griego, que es metanoia, ¿verdad? O metanoeo. Y yo quiero decirles algo para comenzar. El arrepentimiento no solo es el momento puntual en que una persona se arrepiente de todos sus pecados. El arrepentimiento no es, lo repito, un momento puntual, sino que es un estado. ¿Y qué es que es un estado? Es que es un estilo de vida, es un estilo de vida. Es una vivencia continua. Por tanto, el arrepentimiento se manifiesta en la vida de toda persona que se ha arrepentido cada día. ¿A través de qué? A través de señales, a través de evidencias o a través de frutos en todo tiempo, en todo lugar y circunstancia. Alguien escribió al respecto: el fruto del arrepentimiento no es en sí el cambio de corazón, ya que ello es producto de la regeneración del corazón que Dios lleva a cabo en la vida de una persona, sino son los actos, oiga bien, el fruto de arrepentimiento son los actos que provienen de ¿qué? De un cambio de corazón y son la prueba de la nueva vida del cristiano. ¿Por qué razón? Porque dar frutos de arrepentimiento es una metáfora que se refiere a los resultados del acto del arrepentimiento en la vida de una persona, los cuales se manifiestan cada día. Y estos frutos son actitudes habituales de la persona que ha nacido de nuevo. De modo que, así como el verdadero arrepentimiento no solo implica un cambio de manera de pensar, que te lleva a un cambio de manera de vivir, en donde la persona se aparta del pecado, renuncia de todos los pecados que ha vivido practicando. ¿Por qué? Porque aborrece esos pecados por cuanto los ha cometido contra Dios y contra su prójimo, y reconoce que ha ofendido a Dios y a su prójimo. Yo quiero decirles que de la misma manera, haced frutos o continuad dando frutos dignos de arrepentimiento significa permanecer. Es una permanencia. Por eso decíamos, no solo es un momento puntual. Claro que sí implica un momento puntual, cuando yo me arrepiento, pero también es un estado, decíamos. La persona permanece en ese estado de arrepentimiento. ¿Cómo? Manteniendo ese cambio de manera de pensar con respecto a Dios, con respecto a su persona, con respecto al pecado, con respecto al mundo. Y ahora esa forma de pensar que tiene con respecto a todas estas cosas es una forma de pensar que es acorde al pensamiento de Dios. En otras palabras, su manera de pensar está en sintonía con la manera de pensar de Dios. Pero también implica que esta persona no solo va a permanecer en ese estado de cambio de manera de pensar, que lo va a llevar a permanecer en un cambio de manera de vivir, sino que también esa persona va a permanecer en ¿qué? En ese estado de aborrecer el pecado. Va a permanecer en ese estado de aborrecer el pecado. ¿Por qué? No por temor a la condenación, ni por interés a las bendiciones, sino porque la persona realmente ha entendido y está convencida de todo lo que sus pecados producen a Dios y a su prójimo. ¿Cuánta ofensa produce a Dios y a su prójimo? ¿Cuánto dolor produce
a Dios en su corazón el ver que una de sus criaturas creadas por Él para alabarle, honrarle y glorificarle a Él y amarle a Él, ahora vive pues para alabar y glorificar al diablo y para alabarse a sí mismo o a sí misma y glorificarse a sí mismo y a sí misma y vivir no para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer la voluntad del diablo y del yo y del mundo, y no para amar a Dios, sino para amar al diablo y a sí mismo y al mundo y los deseos y los placeres, los deseos de la carne y los placeres temporales del mundo. Entonces realmente la persona no solo permanece en un estado de cambio de manera de pensar, en un estado de cambio de manera de vivir, sino que también permanece en un estado de aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque está consciente, no porque el pastor se lo dice, no porque alguien le dice, mira, aquí dice en la Biblia que la paga del pecado es muerte, mira aquí que la ira de Dios está sobre ti, que si tú practicas el pecado eres hijo del diablo, y ay no, yo no quiero ser nada de eso, yo no quiero la ira de Dios sobre mí, nada. Es porque realmente has entendido y estás convencido o convencida de todo lo que tu manera de vivir pecaminosa ha producido a Dios y a tu prójimo. Amén. Porque estás convencido de que en tu desobediencia le das la espalda a Dios, le das la espalda a Cristo, menosprecias a Dios, a su Salvador, a su Cristo, a Jesús, menosprecias su gracia, menosprecias su amor, menosprecias su bondad, pero también porque entiendes que cuando un cristiano peca, el nombre de Dios es blasfemado o es vituperado entre los impíos. Pero también has entendido que cuando un cristiano peca, trae deshonra al cristianismo. Y no solo eso, aleja a las personas del Salvador. Mira, mucha gente cuya conciencia está siendo afectada por Dios por medio del Espíritu Santo y que no quieren rendirse a Dios sabiendo que deben hacerlo, lo que está esperando nada más es ver el punto negro en la pared blanca. Y si un cristiano comete un pecado cercano a esta persona, lo primero que va a decir, ya ves, ahí está, para ser como ese, mejor sigo como soy. Entonces la persona que realmente es cristiana, la persona que realmente se ha arrepentido y ha confiado en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, no va a querer pecar, va a aborrecer el pecado. Y esto va a ser un estado en su vida, es decir, algo permanente, cada día, hasta que muera o Cristo venga, lo que suceda primero, por estas razones. Pero además de esto, la persona entiende que cuando se peca, no solo se ofende a Dios, no solamente el nombre de Dios es vituperado y el cristianismo es deshonrado, sino que también se lastima a una persona, como decíamos, que no solo es creación de Dios, sino que es tu prójimo y quizás es alguien que tú dices amar mucho. Y claro está, cuando tú vives haciendo frutos de arrepentimiento, esto obviamente te va a llevar a reflejar la vida de Cristo y el carácter de Cristo. Amén. ¿Por qué? Por cuanto vas a vivir cada día una vida agradable a Dios, como Jesús vivió una vida agradable a Dios cuando caminó en esta tierra. Una vida de obediencia total e incondicional a Dios, como Jesús también vivió esa vida de obediencia. Mi comida, lo más deleitoso para mí es hacer la voluntad de mi Padre, decía Jesús. Y claro, tal como el Señor Jesús lo hizo cuando caminó en esta tierra, así también lo hacen los cristianos cuando caminan en esta tierra y están dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿el primer fruto cuál es? ¿Fruto qué? Fruto digno de arrepentimiento. En segundo lugar, todo cristiano debe de reflejar la vida y el carácter de Cristo cada día, llevando frutos dignos de justicia. Frutos dignos de justicia.
Yo quiero que juntos leamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 11. Y ahí leemos, dice, llenos de frutos ¿de qué? De justicia. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios, llenos de frutos de justicia. Él está orando por los filipenses. Es una iglesia que él ama mucho, es una iglesia a la cual él demuestra en esta carta su afecto entrañable y cómo él ora por ellos. Tú lo ves ahí como un padre amoroso orando por ellos. Entonces él ora, ¿por qué? Porque ellos estén llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, no son por medio de la fuerza humana o el poder humano, sino por medio de Jesucristo, por medio de la vida de Jesucristo fluyendo a través de ellos, y para honra y alabanza y gloria ¿de quién? De Dios. Ahora bien, ¿qué entendemos aquí por justicia? Vamos a hablar de frutos, llenos de frutos dignos de justicia. ¿Qué es justicia? Justicia primeramente es la obra de Cristo, o más bien la obra que Cristo, es la obra de Cristo porque a través de su muerte somos justificados por Dios, pero también es la obra que Cristo produce en los creyentes por medio del Espíritu Santo. O bien, como algunos lo han definido, justicia es la obra del Espíritu de Dios en el alma del creyente. Y por frutos de justicia son todas esas actitudes, todas esas palabras, todas esas acciones santas en la vida del que ha sido justificado. Y ser lleno significa estar haciendo siempre algo que dé gloria a Dios y haga bien al hombre. Y cuando dice por medio de Jesucristo es de acuerdo a su doctrina y de acuerdo al poder de su gracia y por la intervención de su Espíritu Santo. O bien, que la fuente de estas virtudes en la vida del que ha sido justificado por Dios es la vida de Jesucristo fluyendo a través del creyente que permanece unido a Él. Algunos han definido frutos dignos de justicia como el fruto que se produce en virtud de la unión vital con Cristo. El fruto que se produce en virtud o por estar en esa unión vital con Cristo. O bien, los frutos que la justicia produce o todas las virtudes cristianas. Todas las virtudes cristianas que constituyen una vida recta. Estamos hablando de virtudes cristianas que constituyen una vida recta o que le dan forma o que tienen como finalidad una vida recta en aquella persona que ha sido justificada por Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y por cuanto la palabra justicia proviene del griego dikaiosune y es integridad en todos los tratos con Dios y los hombres, y por cuanto la justicia es un atributo de Dios que Él mismo comunica a las personas que Él ha justificado por medio de su Espíritu Santo, ser llenos de frutos de justicia es poseer un carácter o una forma de ser o de actuar recta, es decir, rectitud moral o justa, y que se conforma a la voluntad revelada de Dios cuando el ser humano, por el don de la gracia de Dios, es introducido en esa correcta relación con Dios a través de la salvación. Y es que, amados, el reino de Dios no consiste o no se trata de lo que comemos o bebemos, escribiría el apóstol Pablo a los romanos, a los que les gusta anotar en el capítulo 14, verso 17. El reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de justicia, una vida recta, justa, agradable a Dios, sino de llevar una vida de justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y quiero decirles que
este fruto de justicia produce a su vez como fruto la santidad. La santidad en todas las personas que están llenos de frutos de justicia. Es decir, el vivir una vida fiel a Dios, separado y consagrado a Dios en su diario caminar. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 22, leemos acerca de este fruto que es la santidad en la vida de los que han sido justificados. Cuando el apóstol escribe, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, dice, por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Vivir una vida llena de frutos de justicia. Una vida donde abundan esos atributos de Cristo, o esas virtudes, los atributos comunicables de Dios, de Cristo, y esas virtudes cristianas, te va a llevar a vivir una vida de santidad, como diría el apóstol, ¿verdad? Teniendo como fruto la santificación. Una versión de la Biblia traduce Romanos 6:22 de la siguiente manera: pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa. El resultado de ser libres de la esclavitud del pecado y de haber entrado al servicio de Dios da como resultado una vida santa y como fin la vida eterna. Martin Lloyd-Jones escribió: si no deseas la santidad, no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano. Si no deseas la santidad, no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano. Y yo puedo decir con propiedad que si una persona no está viviendo una vida llena de frutos de justicia, una vida de santidad, no solamente no está reflejando la vida de Cristo en su vida y el carácter de Cristo en su vida, sino que no es cristiano. Punto. No es cristiano. Ahora usted puede que se pregunte: ¿cómo puede todo verdadero cristiano ser lleno de frutos de justicia y a la vez tener ese fruto de santidad? Bueno, porque todo cristiano, como consecuencia de su unión con Cristo, recibe los dones y las gracias del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para producir esos frutos de justicia y santidad para Dios. De modo que debemos primeramente permanecer en Cristo, como decíamos, haber sido injertados en la vid, permanecer en Cristo, de modo que la vida de Cristo fluye a través de nosotros, y con esa vida de Cristo, los dones y las gracias por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para que esos frutos de justicia se produzcan, para que esos frutos de santidad para Dios se produzcan en la vida de todo creyente. Y por lo tanto, esta persona pueda reflejar no solo la vida, sino el carácter de Cristo, quien fue lleno de frutos de justicia. No porque fue justificado, sino porque vivió una vida recta, vivió una vida santa, agradable a Dios. De hecho, allá en Hebreos 4:15 se nos dice que fue tentado en todo a nuestra semejanza, o como nosotros, pero ¿qué? Pero sin pecado. Amén. Tercer lugar, para reflejar esa vida y el carácter de Cristo, debemos no solamente dar frutos dignos de arrepentimiento, no solo dar frutos llenos de justicia, o frutos que provienen de la justicia, sino manifestar en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. Tercer lugar es manifestar en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. El apóstol Juan escribió en su primera epístola, en el capítulo 4, en el verso 13: en esto conocemos que permanecemos en Él. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Óigase bien. O sea, una persona puede saber si realmente permanece en Cristo y Cristo permanece en él o en ella. Sí. ¿Cómo? En que nos ha dado de su Espíritu. En que nos ha dado de su Espíritu. Y amados y amadas, si su Santo Espíritu mora en nosotros, si su Santo Espíritu mora en todos los verdaderos creyentes, es
imposible que su fruto no se manifieste en la vida del creyente. Y es imposible que lleve frutos del Espíritu en todo tiempo, lugar y circunstancia. Una persona me ha dicho, mire, yo soy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque yo sentí un calor que penetró en mi cuerpo, que me recorrió de arriba a abajo. O sentí un escalofrío. O tuve un sueño donde Dios me decía, eres lleno del Espíritu Santo. O vi una luz. No, mira, es sencillo. O sea, Dios no se complica, ni quiere que nadie se complica. Dios no engaña a nadie y ni quiere que nadie se engañe. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado de su Espíritu. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Por qué? Porque en nuestra vida y en nuestro carácter se va a manifestar, se va a reflejar en todo tiempo, en todo lugar y circunstancia que el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí queda claro? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo que debe manifestarse? En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 voy a leer para ustedes este fruto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y ya sabemos cuál clase de amor, el amor ágape de 1 Corintios 13. Mas el fruto del Espíritu es amor, dice, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad o amabilidad, como bien traducen algunas versiones. Es bondad, es fe o fidelidad o ser fiable, confiable, que Dios pueda confiar en nosotros. Es mansedumbre o también humildad, como se traduce muy bien. Es templanza o dominio propio. Es decir, una persona que está unida a la vid, una persona que recibe la vida de la vid, una persona que recibe la vida de Cristo, esa persona no solo va a dar frutos de arrepentimiento o frutos dignos de justicia, sino que también va a manifestar en su vida el fruto del Espíritu Santo. Estos frutos. Amén. De modo que cuando este fruto se manifiesta en nuestras vidas, hace que el carácter del Señor Jesús se refleje en nosotros y seamos como Él cuando Él caminó en esta tierra por amor a todos nosotros. En cuarto lugar, podemos hablar del fruto de adoración, fruto de arrepentimiento, fruto dignos de justicia, fruto del Espíritu, fruto de adoración. En Hebreos capítulo 13, verso 15, yo quiero que leamos juntos. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, o por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros al morir y resucitar. Dice, sacrificio de ¿qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amados y amadas, puesto que gracias a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, al salvarnos, todos los creyentes somos sacerdotes ante el Dios Altísimo. Y como Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, como Él nos amó, como decía un himno antiguo que fue plasmado ahí por Juan en Apocalipsis, como Él nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, es que ahora cada cristiano puede venir delante de la presencia de Dios sin la necesidad de un intermediario a ofrecer ¿qué? A ofrecer alabanza, trayendo ofrenda de alabanza, trayendo esto de fruto de labios que honren su nombre. Amén. ¿Por qué razón? Porque la frase fruto de labios se usa para expresar la alabanza y la gratitud que nosotros damos a Dios, no solo con nuestras palabras, porque es fácil decirle te alabo Señor, sino también con una manera de pensar agradable a Dios, con una manera de hablar agradable a Dios, con una forma de vida agradable a Dios, con hechos, con obras que agraden a Dios y glorifiquen a Dios. Amén.
Claro, no estoy diciendo que en ningún momento debas de alabar a Dios. Tú dirás, no, pero es que yo tengo una voz horrible, cuando yo canto se contrista el Espíritu Santo. No, olvídate, cántale a Dios. Si es tu Padre, cántale a Dios. ¿Por qué? Porque estoy seguro que Él va a escuchar tu melodía como la más preciosa. Yo no sé si has visto cuando llega un niño que está ahí en preparatoria con un dibujo, según él, un dibujo de su mamá, que solamente es una cabecita con unos palitos, y llega y está en kinder el niño y hace el dibujito y arriba escribe mamá y te lo lleva mamá y tú lo ves como la obra de arte más bella que alguien haya hecho en el mundo. Lo mismo pasa con Dios. Mira, Dios no está diciendo, está desentonado, ese no era el tono correcto, es que no. Olvídate. A Dios le encanta que le ofrezcamos fruto de nuestros labios, fruto de alabanza, fruto de adoración, que honren su nombre. Sin embargo, al pueblo de Israel, cuando estaba en pecado, le dijo, porque no aceptaré la salmodia de tus instrumentos. Al pueblo de Israel, cuando estaba en pecado, le dijo, porque no quiero ya más tus cantos, ya, cállense. Por eso es que para dar fruto de adoración, fíjense bien, primero tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de justicia, frutos dignos del Espíritu Santo, frutos de adoración. ¿Para qué? Para que nuestra adoración sea aceptada por Dios y para que podamos ser sacerdotes ante el Dios Altísimo y podamos presentarnos con fruto de labios que honren su nombre. Amén. Y bueno, de esta manera podamos reflejar no solamente la vida, sino también el carácter de aquel que alababa al Padre. Y se me viene a la mente aquel texto cuando Jesús alaba al Padre diciéndole, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y él tenía fruto de labios que honraban al Padre. Y así debemos ser nosotros. Pero para ello debemos estar manifestando estos frutos previos. Todo tiene un orden en la Biblia. Dios es un Dios de orden. En quinto lugar, hay otro fruto. Es el fruto de la necesidad de predicar el Evangelio. El fruto de la necesidad de predicar el Evangelio. Amados y amadas, el Señor Jesús predicó el Evangelio por amor a los pecadores, como podemos ver desde el mismo inicio del primer evangelio, del evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 4, él predicó el evangelio por amor a los pecadores desde prácticamente el inicio de su ministerio hasta el final de este. Es más, ahí a los que les gusta anotar, en el evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en el verso 23, o sea, se nos dice al respecto del Señor Jesús y su obra evangelística, que él recorrió toda Galilea. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Algo muy interesante acerca de el Señor Jesús predicando el evangelio es lo que encontramos en el evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 18 al 21, que describe ese carácter evangelístico del Mesías que habría de venir. Y ahí leemos, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es el Señor Jesús leyendo el rollo en la sinagoga del profeta Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, y veamos el carácter evangelístico del Mesías, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué es el evangelio? Son las buenas nuevas de salvación a los pobres en espíritu. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos o los quebrantados, que es lo mismo. Para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el rollo, dice, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo me hubiera encantado estar ahí en esa sinagoga? Amados, podemos ver claramente aquí que
el carácter evangelístico del Mesías era algo muy sobresaliente en él. Al grado que la meta del Señor Jesús como Salvador y Mesías, ¿cuál era? Era la evangelización del mundo. Como leeremos más adelante, ¿cuál fue la gran comisión o el gran mandamiento para todos sus discípulos? Id y predicad, ¿qué? ¿A quién? Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién tenía en mente el Señor Jesús cuando le dice a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura, a todo el mundo? O sea, su meta era la evangelización del mundo y su propósito y su deseo era, y óiganlo bien, sigue siendo que sus discípulos fuesen ¿qué? Pescadores de ¿qué? De hombres. ¿Qué le dijo a Pedro? No temas. Ahí tienes a Pedro en la barca, en una convicción de pecado, reconociendo quién era, un pecador, nada digno de estar ahí delante del Salvador, del Mesías. Le dice, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y Jesús le dice, no temas, Pedro, a partir de hoy serás ¿qué? Pescador de hombres. Y Él quiere que todos sus discípulos seamos pescadores de hombres. La labor de evangelizar no es una labor que Dios ha destinado solamente a aquellas personas que están a tiempo completo en el ministerio. Llámese pastores, llámese ancianos, presbíteros, maestros. No. Dios anhela que todos sus discípulos sean pescadores de hombres, hombres y mujeres. De modo que, amados y amadas, si la vida de Cristo fluye a través del cristiano, entonces todo cristiano, toda cristiana va a reflejar la vida de Cristo en su vida. ¿De qué manera? Llevando frutos de predicar el evangelio. A través de la predicación del evangelio, lo cual, óigase bien, no solo debe de ser natural en la vida de la persona que está injertada en la vida, sino que debe ser una práctica en su vida. En la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, verso 15, el apóstol nos habla acerca de este fruto en su vida. Este fruto de la práctica de la predicación del evangelio. Y les dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy ¿a qué? A anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí el apóstol Pablo no es que les va a ir a anunciar el evangelio a los cristianos de Roma, sino ¿a quién? A los paganos de Roma, a los inconversos de Roma, claro está. Y alguien escribió algo que me impactó y espero a ustedes les impacte, si son cristianos. Y esto es que cualquiera que tenga a Cristo en su vida, cualquiera que haya sido salvado por la fe en Cristo Jesús, y Cristo mora en su vida por el Espíritu Santo, dice, tiene la respuesta, óigalo bien, dice, tiene la respuesta a la más profunda necesidad del mundo. Cualquiera que tenga a Cristo tiene la respuesta a la más profunda necesidad del mundo. Tiene morando en Él a la cura de todo pecado. Tiene a Cristo, que es la persona que puede librar a una persona o puede ayudar a una persona a escapar de los horrores eternos del infierno. Y si tiene a Cristo, tiene la persona que garantiza la vida eterna con Dios, o una vida eterna con Dios. Y esto, el tener a Cristo, por todas estas cosas que acabamos de señalar, lo pone bajo solemne obligación de compartir las buenas nuevas con personas de todas las culturas y a personas de todos los grados de conocimiento. Y continúa escribiendo la persona, Pablo sentía esta obligación al grado de decir, deudor soy. Y para pagar esta deuda,
Él estaba ansioso de anunciar el evangelio a aquellos que estaban en Roma con todo el poder que Dios le había dado. Pero amados y amadas, además de que predicar el evangelio es un fruto natural de todo creyente por estar unido a Jesucristo como pámpanos a la vid, yo quiero decirles que predicar el evangelio es un mandamiento. Es un mandamiento dado por el Señor Jesús a sus discípulos. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15, leemos lo que se conoce como la Gran Comisión y dice, y les dijo, o sea, ¿quién les dijo? Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo. Aquí está. ¿Cuál era la visión del Señor? La evangelización de todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. En el Evangelio según San Lucas se añaden otros aspectos a la Gran Comisión, como también en Mateo 28. En Mateo 28 se le añade que hay que no solo predicar el Evangelio, sino se añade a la Gran Comisión haciendo discípulos, ¿verdad? O discipulando a aquellos que han sido salvados por la fe en Jesucristo gracias a la predicación del Evangelio y bautizándolos. Pero en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 46 y 47, leemos, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Aquí no está diciendo que se va a predicar en su nombre, que los tiempos mejores están por venir. Óigalo bien, que se predicase en su nombre, que usted solo tiene que confesar y recibir. Que se predicase en su nombre, que usted tiene que sembrar la buena semilla si quiere cosechar un fruto abundante. No, eso no es cierto. Y lo aclaro, eso no es cierto. Contrario a lo que muchos quisiesen, ¿verdad? Que así dijese la palabra de Dios para predicarlo de esta manera o para recibirlo o creerlo de esta manera y hacerlo para su beneficio personal egoísta. Se nos dice que el Señor les dijo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay gente que me dice, usted siempre está hablando del arrepentimiento y de la conversión, aunque hable de la condición del clima. Está nublado, están cayendo rayos, arrepiéntete, no vaya a ser que te caiga uno. ¿Por qué razón? Porque este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento y es el mandamiento de cada persona en este lugar que realmente se ha convertido en el Señor Jesucristo a través de la fe en Él. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y es lo que hicieron los apóstoles y es lo que han hecho los cristianos a lo largo de toda la historia de la Biblia. Simple y sencillamente ser obedientes al Señor Jesús. Entonces decimos que el fruto de la necesidad imperiosa de predicar el Evangelio no solo es algo que la persona que está unida a Cristo, la persona que es cristiana verdaderamente, da de manera natural, sino que es un mandamiento. Es un mandamiento. Pero también, como decíamos, es una necesidad. Algo que se convierte indispensable para nuestra vida espiritual. Podríamos decir que el predicar el Evangelio es un fuerte deseo que tenemos, y es cierto. ¿Por qué? Porque estamos dando a conocer a otras personas a ese ser maravilloso que nos ha amado como nadie nos ha amado y que hizo por nosotros lo que nadie había hecho, al grado de llegar a morir en la cruz y resucitar al tercer día para nuestra salvación, aunque Él no estaba obligado y nosotros no lo merecíamos. Pero una cosa es el deseo y otra cosa es la necesidad. Si tú tienes el deseo y no lo satisfaces, no pasa nada. No sé si me explico. Pero si tú tienes una necesidad y no la satisfaces, sí te va a suceder algo. Sí te va a suceder algo. ¿Por qué? Porque una necesidad es algo que se convierte en indispensable para nuestra vida. Esa es una necesidad.
A diferencia del deseo, que lo puedes satisfacer o no y no pasa nada, una necesidad es algo que se convierte en algo indispensable para nuestra vida, para nuestra supervivencia. Por tanto, cuando hablamos que el evangelio, predicar el evangelio no solo debe ser natural, no solo es un mandamiento, sino que es una necesidad. Estoy hablando de que para nuestra vida espiritual como creyentes, es indispensable que prediquemos las buenas nuevas de salvación a otros, comenzando desde Jerusalén, comenzando con los de nuestra propia casa y luego a nuestros alrededores. En 1 Corintios capítulo 9 verso 16, el apóstol Pablo escribió acerca de esta necesidad en su propia vida. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Dice, me es impuesta necesidad. Y luego termina diciendo, ay de mí, ¿sí qué? Si no anunciare el evangelio. Y este debería de ser el mismo sentir de todos los creyentes. No vayas a decir es que Pablo era super Pablo. No, aquí no hay super Pablos. Aquí hay discípulos, punto. El misionero inglés Carlos Studd escribió al respecto. Algunos desean vivir al son de la campana de la iglesia, ahí sentaditos entre cuatro paredes, alimentándose nada más y engordándose con la palabra. Algunos desean vivir al son de la campana de la iglesia. Yo, dice Studd, prefiero rescatar almas aún dentro del mismo infierno. Yo prefiero rescatar almas aún desde el mismo infierno. Hay una historia que se cuenta de Carlos Studd, este misionero inglés que estuvo en África. Y la historia que se cuenta más o menos así es que estando ya siendo un hombre de lo que nosotros llamaríamos de la tercera edad y aún estando en el campo misionero predicando el evangelio, un grupo de personas que le amaban entrañablemente le dijeron, hermano Carlos, yo creo que ya es tiempo, por todos los años de servicio que ese hombre había entregado a esa vida a la predicación de la palabra, o esa vida dedicada a predicar la palabra, le dijeron, ya es hora que usted traspase la espada, que es la palabra de Dios, ¿verdad?, a otros. Dicen que él los quedó viendo con mucho amor y les dijo, no puedo. Oiga, pero ¿por qué no puede? Si, mire cuántos años lleva ya haciendo esto y sirviendo a Dios tan fielmente y bueno, también con mucho fruto. O sea, ¿por qué no pasa la espada a otros? Dijo, no puedo. ¿Por qué? Porque la espada se me ha quedado pegada a mi mano. Dijo, no puedo. O sea, la espada se ha hecho parte de mi mano. No puedo traspasarla a otro. Se ha quedado pegada en mi mano. Y este hombre murió predicando. Ahora, ¿de dónde nació esa pasión? Ese fuerte deseo, pero también esa necesidad de predicar el evangelio a otros, de llevar fruto de esa necesidad de predicar el evangelio y así reflejar a su Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, esta necesidad y esta pasión nació de un artículo que fue escrito por un ateo que Carlos Studd leyó y que le llevó a consagrarse enteramente al Señor y a la predicación del evangelio. Y quiero leer parte de ese artículo que escribió este ateo. Si yo creyera firmemente, escribió este hombre, como millones dicen creer, que el conocimiento y la práctica de la religión en esta vida influye en el destino de la otra vida, entonces la religión sería para mí el todo. Estimaría que una alma salvada para el cielo vale toda una vida de sufrimientos. Óigase bien lo que dice el ateo. Yo estimaría que un alma salvada para el cielo vale toda una vida de sufrimiento. Las consecuencias terrenales jamás detendrían mi mano, ni sellarían mis labios. El mundo, sus goces, sus penas,
no tendrían lugar en mis pensamientos. Haría todo lo posible por mirar a la eternidad solamente y por mirar a las almas inmortales como próximas a entrar a una eternidad de felicidad o a la miseria del sufrimiento eterno. Oiga bien lo que dice este hombre. Haría todo lo posible por mirar a la eternidad solamente y a las almas inmortales como próximas a entrar a una eternidad de felicidad o a la miseria del sufrimiento eterno. Y saldría al mundo y predicaría a tiempo y fuera de tiempo, y mi texto sería uno solo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hasta aquí parte del artículo del ateo. Pero esto atravesó el corazón de Studd. Y si él tenía una necesidad por predicar el evangelio, esto incrementó aún más su necesidad, al grado de no renunciar a la predicación del evangelio, aún siendo una persona de la tercera edad, porque la espada se había quedado pegada en su mano. En sexto lugar, fíjense que yo quiero que vean algo. Sexto lugar es el fruto de dar con generosidad. Y en séptimo lugar, el fruto que se manifiesta en el servicio. Antes de dar con generosidad y el fruto que se manifiesta en el servicio, del cual estaremos hablando un poco de cada uno de ellos, primero tenemos ¿qué fruto? Dijimos, fruto digno de arrepentimiento. Segundo, fruto digno de justicia, el cual a su vez da un fruto que es la santidad. Tercero, fruto de ¿qué? Del Espíritu Santo. Después, fruto de adoración. Después, fruto de la necesidad de predicar el evangelio. Y fíjense hasta en qué lugar viene el dar con generosidad. En Romanos capítulo 15, verso 26 al 28, quiero que leamos juntos, por favor, lo que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a estos cristianos de la ciudad de Roma. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ¿qué? Dice, este fruto. Cuando les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y cuando está hablando aquí de cuando les haya entregado este fruto, les está hablando de ¿qué? Cuando les haya entregado esta ofrenda a los santos pobres de Jerusalén. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 9, verso 7, Pablo escribió a los cristianos ahora de la ciudad de Corinto lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad. Esto es lo que debe de motivar el dar. Ni por interés, ni por temor, ni con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Esa debe ser la razón, porque Dios me ama. Y porque Dios me ama y me da todo lo necesario, yo voy, conforme a mis posibilidades, a dar a los demás de manera gozosa, al dador alegre, de manera gozosa, con generosidad. Amén. Amados, si yo pregunto, ¿cómo reflejaremos al Señor Jesucristo en nuestras vidas si no es dando también este fruto de dar con generosidad, cuando Él no solo dio con generosidad, sino que dio un paso más adelante y se dio a sí mismo por amor a nosotros? ¿Sí o no? O sea, ¿cómo caminaremos junto a aquel que no solo dio con generosidad, sino que se dio a sí mismo por amor a todos nosotros, si nosotros no estamos dando este fruto de dar con generosidad? En séptimo lugar, decíamos que está el fruto que se manifiesta en el servicio. Y es que cuando el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 2, que ya leímos, está hablando del que no da fruto, será cortado. Ahí también se incluye el servicio cristiano.
Y es que, amados y amadas, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué, sino para servir, exactamente, sino para servir. Mateo 20:28. De la misma manera, sus discípulos no deben vivir para ser servidos, sino para qué, sino para servir. Si realmente desean reflejar a Cristo en sus vidas. Y cuando hablamos de fruto que se manifiesta en servir, nos referimos al servicio que realizamos para Dios. Primeramente, al servicio que realizamos para Dios. En el momento en que Él nos llama a realizarlo. En cualquier lugar en donde Él nos ha llamado a realizarlo. Y por cierto, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Es más, dice el Señor, hacedlo sin murmuración, sin queja, ni discusiones o contiendas, como también se traduce en Filipenses capítulo 2, verso 14, o también por vanagloria. O sea, no lo hagan por vanagloria, no lo hagan quejándose, háganlo de corazón, háganlo con gozo, con ese ardiente deseo, con excelencia, con amor. Todo lo que hagáis, hacedlo con amor, dice Dios a través del apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 16:14. Y no solo háganlo o hagámoslo, no solo hagámoslo de corazón, con gozo, con ardiente deseo y con excelencia, con amor, sino que hagámoslo por amor y gratitud a Él primeramente y por amor a nuestro prójimo. Así como también este fruto que se manifiesta en el servicio se debe dar a Dios, también se debe dar sirviendo a los que nos rodean, sirviendo a nuestro prójimo, cristianos y no cristianos. Y esto es muy importante. Hay personas que creen que nada más deben de servir a aquellos que son cristianos. Hay personas que creen que nada más deben de servir con gozo, sin queja, con ardente deseo, con amor y por amor a aquellos que les aman solamente. No. Dios nos manda a hacer esto, el servir a quienes nos aman y a quienes no nos aman. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Sí o no? A cristianos primeramente y a no cristianos también. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, dice. A cristianos primeramente, pero también a no cristianos. Claro, a no cristianos. Es más, yo te puedo asegurar que en tu vida diaria te vas a encontrar sirviendo con amor, con gozo, con excelencia, sin queja, a más personas no cristianas que cristianas. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de un mayor número de personas no cristianas que cristianas. ¿Sí o no? Claro, y conforme a nuestras posibilidades. Y de esta manera reflejaremos la vida de Cristo y el carácter de Cristo en nuestra vida. Y en octavo lugar, para terminar, llevando fruto de buenas obras. Llevando fruto de buenas obras. Y en esto también nuestro maestro, nuestro amado maestro Jesús, ha sido ejemplo para nosotros, para que sigamos sus pisadas. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 37 y 38, se nos dice acerca del Señor Jesús: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, es decir, haciendo ¿qué? Buenas obras, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo les escribe con respecto a este fruto en la vida de todo discípulo, hombre o mujer, del Señor Jesús. Dice
para que andéis como es dignos del Señor. Aquí nuevamente está el apóstol Pablo orando por ellos. Anteriormente era por los filipenses, ahora es por los colosenses. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Fíjese bien el orden. Primero vamos a andar como es digno del Señor, no viviendo como diablos. No. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. Y después, llevando fruto de toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchas personas tristemente quisieran que dijese así, para que andéis llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera lo único que tienes que hacer es hacer buenas obras y punto, y ya. Pero ¿qué dice Dios a través del apóstol Pablo en su epístola a los colosenses? Para que andéis primero ¿cómo? ¿Cómo se te venga en gana? ¿En la carne? No. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? ¿Cómo es una vida digna del Señor? Aquí dice, agradándole. ¿En qué? Me encanta esto. Hermano, es que todavía esta área el Señor Jesús no ha tratado conmigo. Por eso yo sigo practicando este pecado. Discúlpame. Tienes que convertirte a Dios. No, pero yo acepté a Cristo. Sí, pero tienes que convertirte a Dios. No es lo mismo. Mira lo que dice el Señor. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? Ay, viera cómo alaba, cómo danza, cómo esto, cómo el otro. No. Agradándole en todo. Primeramente. Y cuando le estás agradando en todo, ¿qué vas a hacer? Vas a llevar fruto en toda buena obra. Y vas a crecer en el conocimiento de Dios. Es más, si tú estás viviendo o andando como es digno del Señor, agradándole en todo, es natural que lleves fruto en toda buena obra. Amén. En Efesios capítulo 2, hermanos, verso 10, oiga bien lo que se nos dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué buena obra estás haciendo? Pregunto. Amados y amadas, ciertamente no somos salvos por hacer obras, pero sí las buenas obras son fruto de la salvación que es por la fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Alguien escribió, la nueva creación conlleva como necesario ingrediente el fruto de buenas obras, ya que junto a la gracia salvífica y la capacidad de creer, Dios dispuso de antemano que adoptásemos una conducta consecuente con la fe que hemos profesado, y esa conducta está orientada hacia el bien obrar. En 2 de Corintios capítulo 9 verso 8 escribe nuevamente a los corintios al respecto el apóstol Pablo, y poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, ¿qué dice aquí? Abundéis para toda buena obra. O sea, no solamente debemos dar el fruto de hacer buenas obras, debemos de ¿qué? De abundar en buenas obras. Claro, primero está viviendo una vida agradable a Dios, en santidad, una vida que le glorifica, y después haciendo obras y abundando en buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que nos da. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y aquí cuando dice gracia, para que abundéis en toda gracia, yo les estoy diciendo algo, se refiere a dinero, para que abundéis en dinero, en bienes materiales. Ser rico no es pecado. ¿Cuál es el pecado? Es hacer de las riquezas un ídolo, un Dios, y no abundar en toda buena obra. De Tabita o de Dorcas, una discípula del Señor Jesús, se nos dice en el libro de los Hechos, había entonces en Jope, es un puerto marítimo en el Mediterráneo, ahora es Haifa, existe todavía,
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dice, esta abundaba en buenas obras, pero también en limosnas o en ayudar a los pobres. Y aquí surge la pregunta, y de todas las buenas obras que hay, ¿qué clase de buenas obras debo de hacer? Bueno, la respuesta es las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya Dios las preparó, no te preocupes. En otras palabras, Dios tiene un plan para cada vida. Dios tiene un plan para cada vida. Hay gente que se me acerca y dice, pastor, ¿qué hago? Le digo, pues ve a Dios y pregúntale qué es lo que Él quiere hacer a través de ti. Ve a Dios en oración y dile, Señor, si realmente has sido salvado por la fe en Cristo Jesús, si realmente has nacido de nuevo, pues ve a Dios y pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer a través de mí? Amados y amadas, Dios tiene un plan para cada vida y nuestra responsabilidad es encontrar su voluntad para nosotros. Y luego, ¿qué? Hacerla, llevarla por obra, obedecerla. No tenemos que elaborar un plan para nuestras vidas, sino sencillamente aceptar el plan que Dios ha elaborado para nosotros. Amén. Y esto nos va a librar de estar inquietos o de hacer las cosas que Dios no quiere hacer a través de nosotros. Pero también esto nos va a asegurar que nuestras vidas sean para la mayor gloria de Él, de mayor bendición para otros y de la mayor recompensa para nosotros. De modo que termino con un plan práctico. Primero, vive una vida en unión con Cristo. Vive una vida permaneciendo en Cristo, en amor, en fe, en confianza, en santidad. Segundo, ríndete de manera continua e incondicional a Dios. Tercero, estudia la palabra de Dios para discernir su voluntad. Y luego que hayas entendido cuál es su voluntad para ti, ve y obedécela, hazla. Pero no solo estudia la palabra de Dios para discernir su voluntad y luego haz aquello que el Señor te mande, pero también pasa tiempo en oración cada día. Entre muchas razones, para que el Señor te guíe, para que el Señor a través de su palabra te muestre cuál es su voluntad para ti y luego la obedeces. Pero por otro lado, esto es importante, aprovecha las oportunidades de servicio que surjan. Mira, Dios le va a decir a una persona qué es lo que quiere hacer a través de él y de ella cuando la ve ya sirviendo. Quizás ese no es su llamado o el llamado de Dios para su vida, pero vio una necesidad y fue a suplir esa necesidad con amor, por amor a Dios y a su prójimo, para honra y gloria de Dios, con la ayuda de Dios, con los recursos que Dios le ha dado. Mira, yo quiero decirte algo, esto no viene en la Biblia, pero yo puedo decirlo por experiencia. A las personas que están sentadas esperando que Dios les hable, les muestre qué es lo que Dios quiere hacer a través de ellas, nunca lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Ahí se van a quedar sentados esperando. ¿Por qué? Porque esa actitud no le demuestra a Dios que tu deseo ferviente es hacer buenas obras, por amor a Dios y por amor a tu prójimo. Amén. Pero cuando una persona ve la necesidad y aprovecha la necesidad de servicio que surge, esa persona va a ser vista por Dios y Dios va a ver que realmente hay un corazón dispuesto, deseoso a hacer la voluntad de Dios a través de fruto de buenas obras. Y Dios le va a decir, ¿sabes qué? Ven para acá, yo quiero enviarte a hacer esto o lo otro. Amén. Carlos Wesley resumió este fruto de la siguiente manera: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas, por tanto tiempo como puedas. Lo repito:
haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas, por tanto tiempo como puedas. Y de esta manera, amados y amadas, hemos visto como en la vida diaria, en la práctica, a través de dar todos estos frutos, desde fruto digno de arrepentimiento hasta fruto de buenas obras, como el creyente verdadero va a reflejar la vida de Cristo en su vida y el carácter de Cristo en su vida. Amén. No esperes que hiciste una oración y el Espíritu Santo, cual hada madrina, vino y con una varita mágica te tocó y ¡pling! Todo cambió. No. Hay que vivir diariamente dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de justicia. Hay que vivir de una manera santa, de modo que no contristemos al Espíritu Santo y el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas, también dando fruto de adoración, predicando su palabra, sirviendo a Dios y al prójimo, haciendo buenas obras. Amén. Cerremos nuestros ojos para dar gracias a Dios. Señor, yo quiero darte gracias porque realmente nos has llevado de la mano para que todo aquel o aquella persona que realmente ha nacido de nuevo pueda vivir cada día una vida que te refleja a ti, Señor. Gracias por enseñarnos cómo en la vida diaria, como esposos, como esposas, como padres, como madres, como hijos, como ciudadanos, como compañeros de trabajo, como cristianos y cristianas, podemos y debemos vivir reflejando a Cristo en nuestras vidas y su carácter en nuestro carácter. Gracias porque solo un Padre amoroso hace eso. Solo un Padre amoroso nos toma de la mano y nos guía hacia donde Él quiere llevarnos, con amor, con paciencia. Gracias, Dios, por ser ese Padre amoroso. Gracias, Jesús, por ser ese pastor, ese buen pastor, el buen pastor, el gran pastor de nuestras vidas. Señor, yo quiero suplicarte hoy que para que las personas que están aquí, Señor, que aún no están unidos a la vid, puedan hacerlo y puedan permanecer unidos a ti. Tomen la decisión de entregar sus vidas a ti, Señor, a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador personal. Pero también yo quiero pedirte hoy, Señor, que todas las personas aquí presentes que ya hemos sido injertados en la vid por tu gracia, podamos permanecer unidos a Cristo, dando este fruto que tú demandas de nosotros como algo natural, como las ramas de la vid unidas a la vid. Y oro, Señor, no solamente para que los que ya hemos sido injertados en la vid permanezcamos en ese estado de unión vital contigo, sino que, Señor, nos consagremos cada día más y más a ti, reflejándote a ti a través de dar los diferentes frutos que tú nos has enseñado que deben estar presentes en nuestra vida. Padre, yo te lo pido en el nombre de tu precioso amado Hijo, Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén.